Hermanos, buenos días, buenas tardes ya, perdón, me equivoco. Qué bueno que estamos otra vez aquí juntos para adorar a Dios, juntos aprender su palabra. Quisiera invitarle a empezar ahora leyendo un salmo, una parte de un salmo, solo para enfocarnos en la oración. Ahorita antes de empezar, Salmo 17. Salmo 17, los que traen su Biblia, igual en casa. Qué bueno que puede estar ahí en casa escuchando, participando del servicio. Le invito también a juntarse con nosotros en esto. Salmo 17, versículos del 6 al 7 solamente. Salmo 17, del 6 al 7 dice así: Oh Dios, a ti dirijo mi oración, porque sé que me responderás. Inclínate y escucha cuando oro. Muéstrame tu amor inagotable de maravillosas maneras. Con tu gran poder rescatas a los que buscan refugiarse de sus enemigos. Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza. Hoy venimos, Señor, reconociéndote ante todo, sabiendo que tú eres la razón por la que estamos aquí, el motivo. Tú nos has traído, nos has permitido la libertad que gozamos, Señor, de encontrarnos con nuestro hermano, nuestra hermana, con tu iglesia, para seguir creciendo juntos, Señor. Gracias, gracias por esa libertad y por el privilegio que algunos otros no gozan, Señor. Pedimos por ellos, pedimos por esos países, Señor, que aún están cerrados a esto. Sí, pedimos por esas almas que anhelan poder estar así. Me viene a la mente Bernabé, Señor, y Aimé, que están llegando, Señor, ahí donde ya los has enviado. Bendice sus vidas, ayúdales, aliéntales, Señor. Recuérdales que tú estás con ellos y que su trabajo no es en vano, que tiene impactos en vidas, Señor, en corazones que van a crecer y conocerte. Ayúdales, Padre Santo, a estar animados, a ver tu obra, Señor, en ese lugar. Padre, gracias otra vez, y tomamos también este tiempo para enfocar nuestra mente y corazón, unirnos como iglesia para cantarte estos versos, pero también para escucharte, prestar atención, Señor, alzar nuestros oídos y escucharte. ¿Qué nos quieres decir? Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Te invito a ponerse de pie y vamos a cantar. Él es el Cordero y el León de Judá. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá, todos le adorarán. Quien como el Señor dio suerte. Él es el Cordero, León de Judá. Él tiene el poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Oh, 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 oh. Demos nuevamente. Oh, 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 oh. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. Dios de salvación vino a darnos libertad. Quien como el Señor dio suerte. Él es el León, León de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Ante ti, Rey. Nada se compara a ti, Señor. En medio de la batalla, en medio del dolor, en medio de la crisis, podemos recordar que no hay nadie como tú. Cantemos. Quien como el Señor dio suerte. 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 Quien como el Señor. Él es el León, León de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Oh, 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 oh. Así es, Señor. Que toda rodilla se doble, que toda lengua confiese que tú eres Rey. El anhelo de tu iglesia, el anhelo de quienes te siguen, Señor, que otros puedan ver
cuán grande eres. Que otros puedan compartir la esperanza y la dicha que nosotros tenemos en ti. Oh, y que te adoren, Señor. Que te adoren, Padre. Amén. Él es digno, y este canto habla de esta verdad, que Él es digno y tenemos en Cristo algo eterno. Nada nos lo quita. Gracias, Señor. Tú eres digno. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Sí, Señor. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Vergüenza huye hoy, rendido estoy ante tu amor innegable. Así lo creemos. Tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre, digno de alabar. Nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, mi Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Solo tú eres digno de ser exaltado, Señor, en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. No hay otro nombre como tú, Señor. Solo tú eres digno, solo tú eres santo, Señor. Solo a ti abrimos nuestro corazón, Señor. Levantamos manos, levantamos nuestro ser a ti, Señor. Solo tú eres digno y lo cantamos. Digno de alabar, Cristo, tu nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo.
sin igual, digno de alabar. Así es. Oh, gracias, Señor. Así pasamos ahora a interceder, a dar gracias, primero que nada, a dar gracias. Gracias por tu provisión, Señor. Gracias por proveer para nuestros hogares, nuestras familias, nuestros trabajos. Señor, tú lo haces de tantas maneras, nos muestras tu fidelidad en el camino, Señor. En el día a día, en el trajín de la vida, Señor, en el esfuerzo diario, en el sudor. Señor, ahí estás tú, mostrándote fiel, mostrando que vas de nuestro lado, vas con nosotros, Señor. Ayúdanos a verte ahí, ayúdanos a abrir los ojos, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta cómo tú cada día estás ahí, al despertar, al desayunar, Señor, al ir a trabajar, al comer, al sentarnos a la mesa, Señor, que tú estás allí. Ayúdanos a valorarlo y celebrarlo cada día y vivir agradecidos, Señor. Señor, que podamos ser una iglesia que practica el amor, que practica la generosidad, que seamos agradecidos, que seamos dadores alegres, Señor. Oh, Padre, que reflejemos tu amor, que reflejemos la abundancia de tus bendiciones, no por la autenticidad, Señor, sino por corazones arrebatados que están dispuestos a dar. Sí, Señor, que están dispuestos a desprenderse y dar de su tiempo, de su amor, de sus oraciones, de su dinero, de lo que sea que tú nos llames a hacer. Oh, qué reto, Señor, es eso. Pero somos tu iglesia y queremos reflejarlo. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede pasar a dar su ofrenda y su diezmo. Está uno aquí enfrente y uno aquí al lado. Nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Ese es nuestro anhelo, Señor, y nuestra oración. Lo cantamos una vez más. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Fuerza eres tú, Señor. Escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Al mirar
ser tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Fuerza eres tú, Señor, y escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Aleluya, aleluya, Dios es Rey, lo reconocemos. Aleluya, Dios es Rey. Y aleluya, Dios es Rey. Por siempre tú eres Rey. Aleluya. Una vez más, Señor, a ti rendimos. Tú eres Rey, Señor, tú reinas, tú eres soberano, Señor. En todo este tiempo tú has reinado siempre, Señor. Aleluya, Dios es Rey. Por siempre tú eres Rey. Aleluya. Levante su voz, que se oiga su voz. Aleluya. Siempre tú eres Rey, aleluya. Por siempre, Señor, tú reinas por siempre. Eso está en nuestro corazón y en nuestra mente, que nuestra seguridad, nuestro escudo, nuestra roca, reina, está sentado en un trono y reina. Aleluya a ti, Señor, aleluya a ti. Puede tomar su lugar. Gracias, Dios. Y vamos a pasar al mensaje esta mañana. Revolución, una renovación, revolución, una reforma de la iglesia de su tiempo. Estamos a 505 años de la Reforma Protestante y es algo para celebrar. No, lo protestante no es como subversión, guerrilleros, no es eso. Reforma protestante, como se calificó el movimiento de Lutero, pero no es movimiento de Lutero, él fue como el
detonador de algo que ya venía inquietando las filas de la iglesia, que desde las estructuras de poder se habían estado ignorando. Y es una vuelta a la palabra de Dios, a la fe, a la gracia de Dios, a dar gloria a Dios, a estar considerando, a considerar la palabra de Dios por encima de opinión, ideologías humanas, tradiciones humanas que estaban estorbando el fluir del mensaje de Dios. Así que hablar de reforma protestante y nosotros ser hijos de ese movimiento es algo gozoso, es algo alegre. Y quiero compartir con ustedes un canto pues este es un canto de guerra, pero no es de esa guerra de la que les digo, pero es guerra o lucha, de esa lucha espiritual que vivió Lutero en su tiempo y que Dios le inspiró para cantando este canto, hacer frente a un encuentro con líderes del más alto nivel de la iglesia de ese tiempo, pidiéndole que se retractara, se hiciera para atrás de sus propuestas, de sus protestas. Y bueno, él en este canto se acompaña para hacer frente a lo que él llegó a decir: esto es un movimiento que no puede ser calificado como de Dios. Y él lo identifica así como lo dice este canto. Y voy a invitar a mi esposa a que me acompañe para cantar este canto. Pues ella lo va a cantar, hermanos, si no quiero que salgan corriendo esta mañana. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? ¿Sí sabían que celebrábamos Reforma Protestante? ¿Sí? ¿Alguien no sabía? Sí, como que da pena, ¿no? O Halloween. Pensaban que íbamos a hacer Halloween. No, Reforma Protestante. Eso celebra la iglesia cristiana. Muy bien. Y antes de entonarlo, bienvenidos a las personas que nos están visitando, y está con nosotros nuestra hermana Vicky Montes, está visitándonos de la iglesia de Hermana de las Lomitas, con 2 personas más que al momento ya olvidé sus nombres. ¿Nos pueden recordar? Juventino y Guille, hermanos nuestros también en la fe. Nos da mucho gusto que están aquí esta mañana. Dios les bendiga. Y creo que los demás si alcanzo a ver bien, ya son de casa, ¿no? Ya han venido antes. Pero bienvenidos todos. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas por nosotros pugnará de Dios el escogido.
Sabéis quién es Jesús, el que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, y pues Él solo es Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá aún prosperarnos, que muestre su vigor. Satán y su furor dañarnos no podrá, pues condenado él ya por la palabra santa. Y en eso que dijo, aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, casi me imagino a Lutero diciendo, pues a quien le quede el saco, ¿eh? Gente que estaba muy opuesta a la libertad que tenemos en Cristo desde dentro de la iglesia, y eso es como un elemento bastante triste de lo que sucedía en el momento de la Reforma en el año de 1517, que desde dentro, ¿no? Y bueno, si hermanos nos apartamos de la verdad de la palabra, si nos apartamos de la guianza del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, como dice su palabra, pues ustedes pueden ver fácilmente el resultado alrededor nuestro cuando la iglesia se ha soltado del camino de la libertad que tenemos en Cristo para una vida de bien, para una vida, el desarrollo de una vida nueva con los principios del reino de Dios. Y bueno, ¿qué sucedió ahí? Es lo que yo quiero compartir en esta tarde con ustedes. Y hablarles brevemente, porque esto da para un foro, ¿verdad?, de estudio, para una clase, pero brevemente el impacto de la Reforma en nuestra fe, el impacto de la Reforma hoy en nosotros. Pero para eso tenemos que mirar un poquitito en la historia qué estaba sucediendo y cómo el redescubrimiento de las Escrituras básicamente y de una experiencia viva, de una experiencia cercana con Dios y su palabra, trajo este impulso para que la iglesia se replanteara, reconsiderara esto que estaba ignorando, que estaba haciendo a un lado. Y vamos a hacer una oración para eso. Padre, gracias por tu palabra, Señor, por las verdades que encontramos en ella, derivadas de quien es la verdad, que es Cristo. Ruego, Señor, y suplico que tú estés con nosotros en este tiempo, tu Espíritu Santo nos hable, nos ministre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gálatas 5:1, si tienes tu Biblia ahí encendida, tu celular encendido y tienes tu Biblia ahí, enciende tu Biblia en Gálatas 5:1 o abre tu Biblia, te invito a abrirla en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Y este texto dice: Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad, ni vuelvan nunca a ser esclavos de esa ley. El contexto de esa ley es la ley ceremonial
judía, la ley que tenía que ver con ciertos alimentos, evitar ciertos alimentos, la ley kosher se conoce así, evitar ciertos alimentos para ser agradables a Dios, para estar de acuerdo con Dios, según estos principios o estas leyes, y una ley de purificación que cumplían los hombres en el 8º día de nacimiento, pero en cualquier momento si querían pertenecer al pueblo de Dios, al llamado pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo en este versículo, solamente en este versículo que leímos, él está aludiendo, él está llamando la atención a las personas de su tiempo a que no se vuelvan a esas leyes que, si en un tiempo se revelaron para que las personas se acercaran a Dios y estuvieran en buena relación con Dios, ahora en Jesucristo no se necesitan más. Volver a ellas es menospreciar la obra de Jesús. Depender de estas dos cosas que les menciono era como que ellos estaban descansando en su buen cumplimiento de estas leyes, en esas buenas obras que estaban haciendo, que estaban cumpliendo y que, según ellos, les garantizaba su libertad, estar en una buena relación con Dios. Y el apóstol Pablo les dice: no abandonen esta libertad con la que Jesús nos ha hecho libres. Y ya estás libre, ya estás experimentando esa libertad de los hijos de Dios que Jesucristo te ha dado. ¿De qué se trata esa libertad, hermanos? Cuando hablamos del evangelio, bien podemos hablar del evangelio en términos de libertad. Por un tiempo nosotros oímos hablar del evangelio y todavía con esta otra palabra, ¿no? Ya eres salvo o tienes tu salvación, y inmediatamente hacemos la conexión con el tema del pecado. Si hemos sido perdonados de nuestros pecados, entonces somos salvos, es un término bíblico: el que persevere hasta el fin será salvo. Ya tienes tu salvación, Juan, ya tienes tu salvación, María, y eso es que has sido perdonado de tus pecados por el sacrificio de Jesús en la cruz, su muerte, su resurrección. Y este mensaje que llamamos mensaje del evangelio. Pero no solamente hablamos de la experiencia del evangelio como un asunto de si soy salvo o no soy salvo, pero de si tengo esta libertad o no la tengo, en un asunto de libertad. Jesús, en un momento muy crítico de su servicio, de su ministerio, donde había oposición, donde estaba muy sensible el pueblo y el alboroto que traían los líderes religiosos del tiempo de Jesús para buscar alguna falta en él y luego llevarlo a un despeñadero y quitarle la vida. En un tiempo así de crítico, este es Juan 8, Evangelio de Juan capítulo 8, Jesús se levanta para decir: si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Y van a conocer la verdad, y la verdad los hará libres. La libertad cristiana a causa del evangelio es algo que aquí el apóstol Pablo está defendiendo, está abogando para que no pierdan esa libertad. Martín Lutero, en el tiempo de la Reforma, se levantó en nombre de Dios y en un redescubrimiento de la justificación delante de Dios de sus pecados por la fe, por la gracia de Dios. Se levanta para decirle a la iglesia: no pierdan su libertad, no pierdan su libertad. Y un primer impacto que miramos de la Reforma desde entonces hasta ahora, más de 500 años de Reforma, es que nuestra libertad se basa, se fundamenta en la gracia de Dios. La experiencia de libertad
desde el corazón, desde el interior de una persona esclavizada por su egoísmo, por su persona, por su pecado, por vivir separado de Dios, y eso ya se convierte en una situación esclavizante, viene solamente por la gracia de Dios. Esa libertad solamente viene por la gracia de Dios y por la fe en Él. No hay otro camino. No hay otro camino. Es la gracia de Dios y la fe en Jesucristo. Y cuando hablamos de libertad hay que aclarar, hermanos. Hay que aclarar que estamos hablando de una libertad más amplia, más profunda. No estamos hablando de la libertad, de ese concepto de libertad confuso que tienen en alguna etapa de la vida alguien que reclama libertad porque se siente que no lo dejan hacer lo que quiere. Déjame vivir mi vida, quiero ser libre, dice alguien en algún momento de su vida, ¿no? Y si lo situamos esa expresión en el tiempo en el que los hijos deben estar sometidos a los padres, ¿qué decimos los padres? Ay, sí, la libertad es algo bueno, sí hay que dejarlo, ¿no? ¿Verdad que no? Entonces hay como una confusión con eso de ser libre y asociarlo con déjame hacer lo que me da la gana. No estamos hablando de esa libertad. No estamos hablando de la libertad que alguien proclama saliendo, ¿verdad?, a las calles en su carro y quiero ser libre, estoy harto de los altos y los semáforos, y se va sin respetar algo de eso. Sería como algo tonto, ¿verdad? La libertad no implica no someternos a algunos principios o leyes que regulan nuestro buen funcionamiento, nuestro buen desarrollo como seres humanos, como personas en esta tierra. Y alguien que adquiere conciencia de esto se va a dar cuenta que libertad no significa estar separado o dejar de estar sometido a algunas leyes o principios. Estamos sometidos a leyes de vialidad, ¿no? A leyes de tránsito. Estamos entendiendo que si hacemos eso podemos movernos, miren cómo lo decimos, ¿no? Podemos movernos en las calles con libertad si estamos sometidos a las leyes de tránsito, ¿no? Y aquí está un policía de tránsito, ¿eh? Así que cuidado, no le voy a revelar su nombre porque a la salida yo creo puede hacer una revisión ahí, no. Pero hablamos así. Podemos movernos con mayor libertad o con libertad si nos sometemos. Pareciera contradictorio, pero no es así. El joven que está sometido a sus padres puede crecer con libertad, puede crecer con mejor calidad de vida que aquel que no tiene ninguna cuerda, ¿verdad?, que le sujete. Y así hablamos, ¿no? De alguien que no tiene cuerdas, ¿no? O no es la palabra, a lo mejor estoy revolviendo, no está cuerdo. Viene de ahí, no, es otra cosa, ¿va? Pues, pero pudiera relacionarse, no tiene ninguna cuerda, es como el caballo sin mecate. Bueno, me estoy enredando en mis propios dichos, ahí le voy a parar, hermanos. Pero no es esa la libertad de la que estamos hablando. De el déjame hacer lo que me da la gana. Y entonces, porque quiero ser libre. Hermanos, amigos, la persona que está atada, que está esclava a sí misma y que no encuentra verdadera libertad después de haber probado diferentes experiencias con una economía, quizá pensando que ahí encontraba respiro de libertad, con experiencias de relaciones, pensando que ahí encontraba, me siento libre, ese sentir, esa experiencia de libertad, no la va a encontrar. Porque la libertad que se levanta desde lo profundo, que surge desde lo profundo de la persona, del ser humano, de la esencia del ser humano, solamente la da Cristo Jesús. Solamente Él puede darnos verdadera libertad.
Y hermanos, la libertad del Hijo que da el Hijo de Dios, Jesucristo, es una libertad o es una experiencia que se puede disfrutar, que provoca lo que provoca la verdadera libertad. Una experiencia de paz. Libertad provoca paz, confianza. Alguien en libertad se mueve con confianza, se mueve en esperanza. Estos son derivados de nuestra libertad en Cristo y solo Él lo da, y tan necesario en el mundo en que vivimos. Paz, confianza, esperanza son pedidos a gritos de la sociedad en la que vivimos. Estas libertades se redescubren en la Reforma cuando dice este hombre y empieza a predicar y clava esas 95 tesis o consignas en la pared. No encontré el martillo, hermanos, perdón, pero la hace bien como martillo, ¿no? Para decirnos solo la gracia de Dios y la fe en Jesucristo te da esa libertad. Esa gracia y esa fe nos libera de esas dos experiencias que en el tiempo de Jesús fueron señaladas. Una como el legalismo de los fariseos y otra como la incapacidad de llegar a una experiencia de libertad, voy a hablar en esos términos, del publicano. No es con el cumplimiento de leyes, no es con el cumplimiento de obras, no es con la mejor conducta de moral que alguien pueda tener que va a encontrar esa experiencia de paz, de libertad, del alma, del ser interior. No es ahí, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Y esto tiene su base allá en el libro de Efesios, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, si quieres ir ahí conmigo, capítulo 2, verso 8, 9 y 10. Dice el escritor ahí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es regalo de Dios. Por medio del favor de Dios tienes esa experiencia. No es tu cumplimiento de buenas obras, no es que seas la mejor persona. No hay oportunidad, probablemente no todos tienen esa oportunidad. Buena educación, buenos principios, buenos valores y aparecer como un excelente ciudadano, y eso no te da esa experiencia de profunda libertad. Esa solamente la da la gracia de Dios, el favor de Dios en Cristo. Y la otra ala, ¿verdad?, de esto, el otro lado de la moneda es el publicano, que en la parábola de Jesús se golpeaba su pecho y decía: Señor, sé propicio a mi pecador. No alcanzo la medida. Ni uno ni otro la puede alcanzar si no es por la gracia de Dios, el favor de Dios con nosotros por medio de Jesús. Y eso hay que recordarlo. Porque miren, hermanos, esta esclavitud que vivió la iglesia de aquel siglo, en ocasiones todavía la vivimos nosotros. Hay gente que todavía, Lutero tenía un terror a la ira de Dios, al castigo de Dios, y pulía los pisos de la abadía donde estaba, ¿cómo se llama?, del lugar donde se recluían los monjes, y pulía los pisos porque tenía miedo de no cumplir bien eso y le cayera un rayo del cielo, ¿no?
Y en otro sentido, en otro grado, en ocasiones como cristianos hemos desarrollado eso también. Hay gente que tiene temor o miedo, no tiene esa libertad en Cristo y tiene miedo, tiene preocupación porque no leyó la Biblia un día o no la ha leído en semanas. Bueno, esos ya no se preocupan de nada. Pero no ha cumplido con alguna predisposición que ha recibido quizá de la iglesia o del lugar a donde se reúne, y hay ese miedo para acercarse a Dios, como que Dios te está juzgando o criticando, te va a jalar las orejas o te va a hacer daño porque no has orado, no has leído la Biblia. Eso no es la libertad. La experiencia de libertad va a provocar que tú leas la Biblia, que tú ores, que tú busques a Dios, porque estás agradecido por lo que Él ha hecho por ti. Y eso va a ser algo que quieres hacerlo, no que te genera algún temor de parte de Dios por no hacerlo. Solo por la gracia. Pero aquel que se defiende, y bueno, Dios sabe cómo estoy con él. Hay otros que se defienden y dicen: no tienes por qué juzgarme si no leo la Biblia. Yo estoy bien con Dios. Pero si eres un egoísta, si no estás haciéndole bien al prójimo, no te jactes de recibir la gracia de Dios, porque el texto no termina en el verso 8. El verso 9 y el verso 10 de ese mismo pasaje de Efesios dicen: no por obras para que nadie se gloríe. Está bien, el que cumple y lee la Biblia todos los días y todo, no puede confiar en eso para acercarse a Dios, no. Pero el que no lo hace no puede jactarse de la gracia de Dios, porque en Cristo nos ha hecho para Él. Nos ha hecho para Él, creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es por buenas obras y todo lo bueno que puedas hacer que te sientes a gusto con Dios. Es por su gracia. No hay jactancia en todo lo bueno que puedas hacer. Pero por gratitud a Él, en agradecimiento a su favor que no merecemos, Dios quiere que hagamos lo bueno, lo correcto. Como agradecimiento. Otra de las vueltas que dio la Reforma en ese tiempo fue a la palabra, una vuelta a las Escrituras. Y ellos hablaban, los reformadores hablaban, y ahí en ese tiempo, en la voz de Lutero, de solamente la palabra de Dios es norma, es regulador de principios de nuestra fe y de nuestra conducta. Solo la Escritura. Y volvernos a la palabra de Dios debe dar una experiencia a la iglesia de libertad, una experiencia de libertad del autoritarismo cerrado, especialmente del liderazgo de la iglesia, donde hoy en este tiempo se levantan líderes que se meten tanto en la vida de las personas que ni siquiera pueden relacionarse con otra persona sin el permiso del liderazgo. Y de ese autoritarismo en la época de la Reforma y en este tiempo nos libera. Una de las frases que se acuñó en la Reforma, cuando buscaron que Martín Lutero se retractara de lo que estaba diciendo, él dijo esta frase: yo no voy a retractarme de nada de lo que he dicho, si no soy convencido por las Escrituras, la palabra de Dios. Y no es bueno, palabras más, palabras menos, someternos a esclavitud de autoridades en contra de la palabra, ni de papas ni de concilios, dice, a no ser que por la palabra sea convencido.
Y eso, hermanos, en ese tiempo fue mucho decir, porque la iglesia no tenía acceso a las escrituras como ahora lo tenemos nosotros. No había acceso. La escritura era un asunto de interpretación solo de los líderes de la iglesia. No había traducción de las escrituras en el idioma del pueblo, y las misas o las reuniones, los servicios eran en un idioma que nadie entendía. Así que la vuelta a la escritura significaba una libertad de ese autoritarismo, de esas manipulaciones que se hacían desde el liderazgo. Usted puede tomar la palabra y usted en Cristo tiene la libertad de interpretar el texto, de entenderlo. Y aunque si algo en el liderazgo, quienes enseñan la palabra, no es correcto, tiene toda la libertad para cuestionarlo, para platicarlo, para dialogarlo. Eso es parte de la libertad que tenemos por tener las escrituras abiertas a todos. Libertad del autoritarismo en una sola vía. Otra de las cosas que trajo libertad la Reforma fue con el sacerdocio universal del creyente. Y esa cita, la cita que da fundamento a esa consigna está en 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Una de tantas citas de la escritura, de la sola escritura, y no la di, me regreso un punto atrás, tiene que ver con esta cita que el apóstol Pedro escribe diciendo que la escritura no es propiedad de nadie, no es de interpretación privada el uso de la escritura, sino que todos tienen acceso o todos deben tener acceso al mensaje de la palabra, del evangelio de Jesucristo y recibirlo, ¿no? Y de recibirlo. Y en esta del sacerdocio universal encontramos en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, dice el apóstol, real sacerdocio, para que anuncien, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Esta es otra de las libertades de la Reforma. Esta nos libera de la participación exclusiva de los líderes de la iglesia de ese tiempo y libera a la iglesia para que cumpla su misión en el mundo. En esto nosotros leemos una responsabilidad. No solamente esto es una libertad que tenemos de proclamar el mensaje del evangelio como iglesia, pero también tenemos una responsabilidad de ser luz en nuestro mundo, de anunciar este mensaje, no solamente con el anuncio verbal, pero nuestra vida que anuncia este mensaje. Eso también da una experiencia de libertad. Créanlo, hermanos, crean esta palabra. Esto es algo que Dios planeó. El real sacerdocio no es la iglesia como mediadora de una autoridad manipulativa, de una autoridad que manipula el evangelio para sacar beneficio de las personas. El real sacerdocio, la mediación de la que habla aquí Dios a través del apóstol Pedro, es para anunciar, no para apropiarse de la vida de nadie, es para anunciar las virtudes del reino de Dios. Ese es nuestro privilegio, pero también es parte de nuestra experiencia de libertad.
anunciar. Y eso le da perspectiva a la libertad de la iglesia, ¿no? No quedarse nada más de un solo lado. Esa gracia no queda estancada en un solo lado. Corre. Y la otra cosa, la iglesia siempre reformándose. Otro principio de la reforma. La iglesia siempre reformándose. Esto me emociona. A mí me gusta pensar que nuestras tradiciones no son estáticas, no deben quedarse quietas, no deben llegar a ser estorbo para que alguien llegue al evangelio. Debe ser algo que estemos revisando continuamente. El rumbo de la iglesia, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, no debe quedarse como algo estático. Por ese tiempo, la tradición estaba por encima de la escritura y era lo que decían los líderes de la iglesia, lo que dictaba, lo que la iglesia, lo que dictaban ellos, lo que la iglesia iba a hacer. Y se empezó a perder entre eso la palabra, a diluir ahí la palabra. Pero no es así. La iglesia debe estar renovándose con la palabra. Diferentes épocas, diferentes momentos, tiempos en los que estamos viviendo y la iglesia revisando si está siendo pertinente con su mensaje. ¿Cómo proclamas a Cristo allá afuera? Aquí podríamos hablar un lenguaje que llegue a hacernos familiar. Pero ¿cómo le dices, Ricardo, en la Fender a alguien de Cristo? Ese sería el reto en nuestro tiempo, ¿no? Siempre reformándose. ¿Cómo es lo pertinente para decirle a alguien que está en una necesidad, que está en una angustia, que está en una estrechez quizá económica, que está en un momento difícil? ¿O cómo celebrar la vida? ¿Tiene algo que decirnos la palabra de Dios tocante a la celebración de la vida? ¿O vamos y es celebración y entonces hacemos qué cosas? Siempre la Biblia tendrá algo que decirnos. Y la iglesia está buscando el consejo de la palabra. Y amarra los demás principios. El solo a Dios la gloria. Y el texto base, entre otros, de esta palabra es 1 Corintios 10:31. Este último principio de la reforma abraza a todos los demás. Solo a Dios la gloria. Todo lo que hagan, si comen, beben, hacen, dicen, todo lo que hagan, dice el apóstol ahí, háganlo para la gloria de Dios. Y ahí el contexto, ¿verdad? Es en una iglesia muy célebre, ¿no? Muy dada al carisma del Espíritu y hasta el punto de caer en desorden y de discriminar a sus hermanos, menospreciar a algunos de sus hermanos. Y este es el filtro que cubre todos. Solo a Dios la gloria, todo para la gloria de Dios. ¿Cómo hacemos eso? Yo creo que el Espíritu Santo puede ayudarnos en eso. En este tiempo donde el culto a la personalidad, el buscar mi propio bien por encima de cualquier otro, aunque mi búsqueda no sea legítima, si me va a provocar bien, la cultura dominante me impulsa a que lo haga, a que lo busque, porque primero está tu felicidad, ¿no? Si en eso vas a tener que dejar a tu matrimonio, déjalo. Tienes que ir en busca de tu felicidad. En medio de este momento en el que vivimos, solo a Dios la gloria nos salva de cosas como estas. Y en ese momento, la figura de los líderes religiosos era como la de un Dios. Era la voz que se escuchaba, y si ellos, esa y la del sacro emperador romano, ¿no? Porque había una alianza ahí extraña,
altamente manipuladora del pueblo para sus beneficios, los beneficios de un solo grupo en la sociedad, y el redescubrimiento de estos principios desde la palabra, y este último, solo a Dios la gloria, volteaba de cabeza todo esto. Así que estamos viviendo un tiempo muy parecido, por si no lo sabías, al que vivió Lutero hace 500 años. Muy parecido. Avance de la ciencia, la tecnología, en ese tiempo, la imprenta, el telescopio con Galileo Galilei, unos años más adelante, avance científico y tecnológico. Hoy estamos viendo eso. Una sociedad convulsionada, cambios inmediatos, explosión demográfica. Bueno, eso hace años que se viene mirando. Un mundo convulsionado. La iglesia se levanta con esta propuesta de libertad en Cristo. Sigue vigente, hermanos. Sigue vigente. Sigue vigente. Si está dormida esta experiencia en ti, puedes despertar a ello. Pues podemos volvernos a Cristo como lo hizo ese grupo de creyentes, ese remanente. Dios está buscando remanente que se levante en su nombre para seguir anunciando estas virtudes. Que el Señor nos bendiga y podamos encontrar en su palabra, en dar la gloria a Dios, en reconocer su gracia y su favor por la fe en nosotros, provocando agradecimiento por lo que Él ha hecho, podamos encontrar camino de verdadera libertad en Cristo. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Hoy recordamos, Señor, estos principios, estas consignas de la Reforma, y queremos agradecerte porque nos has traído hasta este tiempo y podemos ver, Señor, en tu palabra, podemos ver en esta fe, en esta gracia recibida como don de Dios, como regalo tuyo, Señor, una experiencia de libertad desde el corazón, desde lo profundo, y agradecerte, Señor. Agradecerte por la libertad que tenemos en el Hijo, en Cristo Jesús. Pero también vernos retados, desafiados, Señor, que nuestro agradecimiento no sea pura contemplación, puro misticismo, pura, Señor, palabrería. Pero que nuestro agradecimiento sea objetivo, con peso, Señor, con el peso de la gloria tuya con nosotros, para que el mundo sepa, para que el mundo pueda ver que la visión, Señor, que tienes para nosotros es tan buena, Dios, y que se proyecta algo muchísimo mejor, muchísimo mejor. Danos esa gracia de ver tu gloria, Señor. Como te pedía Moisés, solo déjame ver tu gloria. Y Señor, fue suficiente para impulsarlo por el desierto, para someterse a ti después de haber fallado en aquella montaña y volver a ti, Señor, a esa plenitud de vida. Concédenos ver tu gloria, Señor, y movernos, levantarnos por el resplandor de esa gloria, de esa vida
que hay en el Hijo, en Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Sopla tu Espíritu sobre nosotros. Sopla aliento de vida, Señor, sobre nosotros. Hoy, mañana, cada día, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor, solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Si gusta ponerse de pie, vamos a terminar con este canto. Cante con nosotros. Dice así: que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez, sea lo que venga, confiaré en ti. Te alabaré en el anochecer, que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De su grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres para siempre, y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar, que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más, que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré, tu nombre.
Señor. Recuérdanos con tu palabra, en oración, Señor, con tu Espíritu Santo, a través de las múltiples veces, Señor, que vemos tu perdón en nuestras vidas. Ese detalle que tienes hacia nosotros de siempre mostrarnos que nos amas, nos perdonas, quieres la redención para nosotros, la tenemos en ti. Señor, que podamos responder, Señor, a eso, como este canto lo dice, que nuestra alma entera te alabe, que nuestra vida sea una adoración a ti. Ayúdanos, Señor, a recordar esto y que podamos seguir disfrutando, pasando este día, recordando lo que celebramos hoy, la dicha que tenemos, Señor, de poder estar ahora en este tiempo disfrutando de lo que hace muchos años, Señor, se proclamó, se decidió, se luchó, se sufrió. Oh, pero Señor, que seguimos siendo llamados a hacer lo mismo hoy, Señor, a seguir luchando, a seguir proclamándolo. Que lo vivamos, Señor, este día y los días que siguen. Bendícenos con tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que tenga una excelente tarde, disfrute este día y nos vemos la próxima. Adiós.